cuesta creer que no haya habido ni un tan solo funcionario de su gobierno que se haya dado cuenta de esta operación o que haya participado de la misma. Y todavía me cuesta mucho creer que todo este dinero se haya movido por el sistema financiero internacional, porque al menos hasta ahora no hay evidencia que ese dinero haya tocado suelo salvadoreño y por lo tanto que también se haya movido en el sistema financiero de nuestro país, pero me cuesta creer que se haya movido en el sistema financiero internacional sin participación de otros actores. De tal manera que el presidente Flores puede ser la cabeza de un grupo mucho mayor de colaboradores, de exfuncionarios, quizás de algunos empresarios que se vieron favorecidos con el desvío de esta ayuda. Haber hecho esto, como haber tocado otros casos emblemáticos como el caso Selenel y toda la sombra de irregularidades en que se vio envuelto este contrato suscrito por el expresidente de CEL, Guillermo Solván, en tiempos del expresidente Flores, contrato a todas luces lesivo para los intereses del país. Haber señalado también, como lo hicimos en su momento, el mal manejo de fondos de los infocentros, una supuesta malversación de $20 millones de un fideicomiso especial para la creación de empleos, en el que estuvieron involucrados algunos funcionarios de la administración anterior. Bueno, fue más de $20 millones, fueron casi $38 millones. Haber denunciado entonces que los fondos Fantel que se destinaron a los infocentros no han sido manejados adecuadamente, o al menos hay serios reparos de la manera como se manejó un fondo que aún no ha sido liquidado. Haber destapado acá que este fideicomiso especial para la creación de puestos de trabajo y atracción de inversión fue mal manejado, y con eso no significa que estemos persiguiendo a empresa alguna, con esto no significa que estemos afectando el clima para las inversiones extranjeras, como lo han dicho algunos representantes de las gremiales empresariales. No, señores, si es que se crea un fideicomiso, inicialmente con una partida de unos $4 millones, y este fue creciendo después por traslados que se hicieron del presupuesto general de la nación y llegar hasta 38 millones, y en este fideicomiso se han visto favorecidos empresas donde hay claros conflictos de interés, porque hay familiares o representantes jurídicos que también trabajan o son familiares de funcionarios que otorgaron este fideicomiso. Haber hecho eso, no cabe ninguna duda que esto ha molestado e inquietado a muchos, especialmente a personas muy poderosas en nuestro país, muy poderosas. Si es que se requiere tener mucho poder en nuestro país para poder fraguar un contrato lesivo para los intereses del Estado y que haya pasado desapercibido ante los ojos de las autoridades gubernamentales y sobre todo ante los ojos de la justicia. Se requiere tener mucho poder en nuestro país para que, a pesar de que haya un informe enviado por el Departamento de Tesoro, por la Red de Investigación de Crímenes Financieros a la Fiscalía General de la República, el caso no haya sido investigado, porque según lo aseguró el mismo fiscal Luis Martínez, este reporte ya había llegado antes al Ministerio Público, no en tiempo de él. Él ha actuado honesta y profesionalmente y ha hecho lo que le corresponde. El reporte lo recibió el año pasado e inmediatamente ordenó una investigación, que ha derivado en una acusación penal, que es la que tiene en estos momentos el presidente Flores, en el Tribunal Primero de Instrucción. Pero según el fiscal Luis Martínez, este reporte de operaciones vino antes. ¿Qué hicieron los anteriores fiscales o en la época de qué fiscales vino ese reporte de operaciones sospechosas, conocido por sus iniciales en español como ROS? No lo sé, ni lo sabe tampoco el fiscal. Y no es objeto tampoco de nuestra atención. El hecho es que se requiere mucho poder para haber desviado recursos provenientes de la cooperación, como supuestamente lo hizo el expresidente Flores, y haber pasado tantos años sin que eso se investigara. Y se requiere mucho poder para haber llegado a la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa a aceptar que se recibió ese dinero y decir con un tono de
frialdad sorprendente y decir que esos fondos fueron sustraídos al control de las instituciones del Estado, particularmente la Corte de Cuentas de la República, porque en lugar de meterlos a la hacienda pública, como hubiera sido lo lógico, en lugar de hacerlo, sencillamente fueron a dar directamente a sus beneficiarios. Se requiere mucho poder. Pues en este programa hemos tocado esos hilos del poder. Y en este programa hemos desenredado esa compleja madeja que nos llevó, desafortunadamente para el Partido Arena, a involucrar a algunos miembros de Arena o incluso personas allegadas al Partido Arena. Porque hay muchas cosas que no han quedado claras todavía y que curiosamente los periódicos o los medios televisivos o radiales no los han retomado. Hubo un periódico digital que tuvo acceso a la denuncia puesta por el Ministerio Público y a las investigaciones realizadas por el Ministerio Público, que señala que los fondos provenientes de la cooperación China-Taiwán fueron depositados en una cuenta del Partido Arena y fueron depositados por un prominente empresario que en ese momento se desempeñaba como presidente del Banco Cuatlán, ahora Banco City. Ahí está la investigación, no del periódico, porque el periódico no investigó nada. Ahí está la investigación hecha por la Fiscalía. El propio expresidente del COENA de aquel entonces, el señor Salaverría, ha pedido que se investigue, que él no tocó recursos, pero que se investigue quienes tuvieron acceso a ese recurso. Y ha llegado a decir incluso que las autoridades actuales, comenzando con el presidente del COENA, tienen conocimiento de esa operación. Se requiere mucho poder para que en nuestro país eso no haya sido investigado, y no solo no haya sido investigado, tampoco haya sido retomado por los medios de comunicación. Y vamos a lo que quiero llegar. ¿Por qué el periódico digital El Faro monta una investigación donde me atribuye a mí la propiedad de bienes inmuebles que, como va a constar en mi declaración patrimonial, no tengo nada que ver con ellos? No es cierto, como dijo el presidente del COENA, que yo entro sin bienes inmuebles y salgo con 2 casas debajo del brazo o con una colección de autos de lujo o de relojes carísimos. No es cierto. Tendría que demostrarlo. No es cierto. El periódico digital El Faro me pone a mí, o por lo menos insinúa, que yo de alguna manera tengo que ver con 3 propiedades en este país. Una que se dedica a un giro comercial y 2 que son viviendas para vivir, ¿ya? O viviendas para habitarlas. Una en Santa Elena y otra en Lomas de Altamira. Yo no tengo nada que ver con ninguna de esas viviendas. Únicamente con Lomas de Altamira, que, como lo aclaré a través de un boletín de prensa por una insinuación maliciosa que hizo el diario de hoy, que violando todo derecho a la intimidad y a la vida privada, hace fotografías aéreas dando detalles de la vivienda donde va a residir mi grupo familiar. A mí me parece eso atentatorio. Yo soy presidente de la República y como presidente de la República tengo muchos enemigos y cierro mi presidencia con muchos enemigos y algunos de ellos peligrosos, incluso criminales. Quienes corremos riesgos no solo son las autoridades de la policía, que ya no van a estar más en la policía, o del Ministerio de Seguridad Pública, sino que también el propio presidente de la República. Y por eso es que, de acuerdo a la ley, el presidente de la República, una vez termina su mandato, tiene derecho a gozar de seguridad presidencial. Por supuesto, no con la complejidad ni con las dimensiones de la seguridad que tiene el presidente en ejercicio, pero como expresidente, todos los expresidentes tienen seguridad. El expresidente Cristiani tiene seguridad, el expresidente Calderón Sol tiene seguridad, el expresidente Flores también y el presidente Saca también, seguridad proporcionada por el Estado Mayor Presidencial. Y lo mismo los ex vicepresidentes. Lo mismo los ex vicepresidentes. Tienen seguridad proporcionada por el Estado Mayor Presidencial. Bueno, yo tengo derecho a esa seguridad. ¿Por qué razón? Sencillamente porque cuando se abandona la presidencia se corren algunos riesgos normales derivados del ejercicio del cargo. Y yo
he ostentado hasta ahora el cargo más importante del país, que es ser el presidente de la República, jefe de Estado. Pues sencillamente el diario de hoy, en forma irresponsable, junto con el periódico digital El Faro, se meten a hacer fotografías de la vivienda donde va a residir mi grupo familiar, poniendo en riesgo la seguridad y minando la seguridad, vulnerando la seguridad de mi grupo familiar. Perdonen que lo plantee de esa manera, y algunos podrán decir que estoy exagerando, pero no es así. Eso en otro país es impensable. En otro país eso es impensable. Que un periódico comience a sacar fotografías donde residen los presidentes o donde van a residir los expresidentes o familiares de expresidentes, porque se pone en riesgo la seguridad de los que ahí van a residir. Pero en forma impune me encuentro con fotografías a todo gato color publicadas en el diario de hoy, tomadas, algunas de ellas, del periódico digital El Faro, quien también en forma irresponsable publica una secuencia de fotografías con el único propósito de querer desprestigiarme. No me cabe ninguna duda. Ya lo dije yo y lo reitero en este programa. Yo no tengo que dar cuentas de las empresas, de los negocios, ni de las operaciones empresariales de los empresarios de este país. Sean mis amigos o no sean mis amigos. Así como Miguel Menéndez, propietario de varias empresas en el país, es mi amigo, tengo otros empresarios que son mis amigos, y no por ello yo tengo que dar cuenta de los negocios que ellos realizan, porque son libres de realizarlos, sobre todo que no son funcionarios de gobierno. Es cierto que Miguel Menéndez tiene contratos con el Estado a través de su empresa de seguridad, COSACE, que aunque maliciosamente hoy la prensa gráfica hace ver de que tiene más del 40% de esos contratos y por lo tanto ha habido algún nivel de favorecimiento de parte del Estado, yo le quiero decir a los señores de la prensa gráfica que sean más responsables, porque todos los contratos se ganaron en licitación. ¿Y qué? ¿Y cuál es el problema? ¿No se han dado cuenta los señores de la prensa gráfica que los contratos más importantes de salud pública y del seguro social son ganados por los mismos laboratorios de siempre? ¿Por qué no ponen al descubierto eso? ¿Por qué no dicen que hay 2 laboratorios, propiedad uno de ellos, de un prominente dirigente del partido Arena, que fue presidente de la República, que tiene contratos millonarios con el Seguro Social de venta de medicamentos? Es uno de los principales proveedores. Ahí no estamos hablando del 40%, estamos hablando de mucho más. Ahora, ¿por qué vamos a poner en duda el prestigio del dueño de ese laboratorio si resulta que ese contrato no lo ganó a dedo, lo ganó en una licitación, venció a otros oponentes en una licitación? Concurso público. Es un concurso público. Pues resulta que Miguel Menéndez, con su empresa COSACE, participó de licitación de contratos de seguridad para diferentes instituciones del Estado y venció a otros y ganó. ¿Ganó por qué? Porque es la mejor empresa de seguridad del país. ¿Qué culpa tiene Mauricio Funes que Miguel Menéndez tenga la mejor empresa de seguridad del país, que le permite tener contratos no solo con el Estado, sino que con empresas privadas? Y esto lo viene haciendo desde antes. La prensa gráfica irresponsablemente no se da cuenta que Miguel Menéndez tiene contratos con el gobierno, no porque sea amigo del presidente de la República, sino porque tiene una empresa, la más grande del país en materia de seguridad privada. Desde hace 30 años participó en licitaciones de gobiernos anteriores, de Arena, ganó licitaciones, y así como le pagaba Saca, Flores y otros más, así también le paga el gobierno del presidente Funes, porque son contratos ganados lícitamente. Pues resulta que, como tiene más del 40% de esos contratos, entonces ahí hay algo raro. Y como ganó el contrato de ANDA por varios millones de dólares, ahí hay algo raro. Y si lo hubiera ganado una empresa vinculada al partido Arena, entonces no hubiera sido raro para la prensa gráfica. Entonces, para la prensa gráfica no es raro que haya 2 laboratorios que tengan casi el 80% de la provisión de medicamentos o más. Ahí no hay nada raro. Ahí no hay misterio, ahí no hay favoritismo, ahí no hay amistad. Ahí no hay amistad.
Y lo mismo podría decirlo yo con otras empresas del Estado. Y no solo de esta administración, sino que del pasado. Pues bien, resulta que, de acuerdo al periódico digital El Faro, Miguel Menéndez compra una propiedad, la hipoteca, hace un préstamo, luego desarrolla un negocio que decide vender porque la alcaldía de San Salvador le atrasa los permisos, probablemente por ser amigo del presidente. La alcaldía de San Salvador no debería actuar de esa manera, debería tratar a todos por igual, o todos en el suelo, todos en la cama. Y luego después, él vende este negocio y la empresa a la que vende el negocio decide comprar un inmueble en Santa Elena. ¿Qué tengo que ver yo, Mauricio Funes, con esos negocios? Nada. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuántas empresas no hay acá que montan negocios y luego los venden? Por diferentes razones. ¿Cuántos empresarios no hay acá que compran bienes inmuebles, tanto salvadoreños como extranjeros? Y no hay ningún problema. Y son amigos de los presidentes en turno. Yo me imagino que el expresidente Saca ha de tener muchos amigos empresarios que tienen negocios muy importantes, algunos incluso los han vendido a otros, y no por eso ahí hay dolo, solo porque son empresarios amigos del presidente. La prensa gráfica no ha podido demostrar en su artículo que hubo favorecimiento, porque no lo hubo. Y si lo hubiera habido, ahí están los tribunales correspondientes para poner las denuncias correspondientes. Pero no se puede permitir la impunidad periodística. Solo porque me cae mal el presidente, porque resulta que el presidente ha puesto una iniciativa que le va a cobrar impuestos a dueños de medios que no han cobrado todo este tiempo. O sea que me la desquito, pues. El presidente Funes quiere ponerme impuestos que pagan otros dueños de empresas mediáticas en el país, y como me quiere poner impuestos, entonces vengo y le meto un reportaje y hago creerle a la población que aquí ha habido favorecimiento cuando no lo ha habido. ¿Qué pasa con El Faro? Yo ya lo dije claramente y lo puedo repetir en cuanto foro sea necesario. Yo no tengo nada que ver con los negocios privados que hacen las empresas de mi amigo el empresario Miguel Menéndez y otros empresarios también, que soy amigo de ellos. No tengo nada que ver. Y ellos están en la entera libertad de hacer los negocios que quieran, siempre y cuando no infrinjan la ley. La última propiedad que se menciona en el periódico digital El Faro no es mía, no compré yo el terreno donde se levantó esa casa, ni tampoco la casa es mía, ni estoy pagando a la constructora por la construcción de esa casa. Ahora, mi grupo familiar va a ir a vivir ahí porque tiene que vivir en algún lugar. Yo lo dije en un programa de televisión, yo soy propietario únicamente de una casa en la residencial Casa Linda, que compré hace mucho tiempo cuando ejercía el periodismo, a través de un crédito que hice a Ahorromet en aquel entonces, que luego después se transformó en Scotiabank por la fusión que hubo entre el Banco de Comercio y Ahorromet, entiendo. Pues bueno, es la única casa que está en mi declaración patrimonial. No la habito porque ahí viven familiares míos. Pues ahora necesito garantizar dónde va a ir a vivir mi grupo familiar. Y como no tengo casa, porque no compré casa durante mi periodo presidencial, tampoco solicité un préstamo para comprar una casa durante mi periodo presidencial, entonces voy a tener que alquilar. Y eso es la relación contractual que va a existir. Y eso no es pago de ningún favor. Además, la casa la ha construido la empresa Mecafé, que no tiene ningún contrato con el Estado. Son dos sociedades jurídicas completamente diferentes. Que es la misma familia la dueña, sí, pero son sociedades jurídicas diferentes y por lo tanto son empresas diferentes. La contratista con el Estado se llama COSACE, que es la empresa que vende servicios de seguridad, para conocimiento de los amigos que nos escuchan. Y la dueña de la casa, que ha comprado la casa y que la construyó, se llama Mecafé. Es la casa que he alquilado para que vaya a vivir mi grupo familiar. ¿Cuál es el delito de eso, señoras y señores? En alguna casa hay que vivir.
no tengo capacidad económica para comprar una casa, pues entonces la alquilo. Y llego a un convenio, a un arreglo, de un alquiler que no sea oneroso y que lo pueda pagar. Porque de algo tendré que trabajar e ingresos tendré que tener. Y antes de entrar yo tenía algunos ahorros que los voy a tener que comenzar a utilizar mientras no tenga ingresos, sobre todo ahora que la Cruzada por Paz y Trabajo está impidiéndome que vaya al Parlamento Centroamericano. Pero bueno, eso es lo que publica el Faro. ¿A dónde están los favores hechos a Miguel Menéndez y a dónde está el pago de esos favores hechos al presidente de la República? Eso es lo que publica el Faro, eso es lo que reproduce el diario de hoy. ¿Por qué el Faro hace ese reportaje? Sencillamente porque en este programa apareció involucrado en el caso Selenel el dueño del periódico digital El Faro, don Jorge Simán. Entonces el Faro viene y se la desquita haciendo este reportaje. Triste papel del periodista Carlos Dada, cuyo padre trabajó en mi gobierno durante 3 años en forma honesta. Nada que ver el padre con el hijo. Nada que ver. Porque mientras el padre ayudó a este gobierno con su aporte, con su experticia y al país, hasta donde pudo y hasta donde quiso, el hijo, por el contrario, sirve de instrumento del dueño del periódico para hacer una investigación que busca afectar mi imagen en desquite porque el señor Jorge Simán Sabla fue el presidente de la AGEO en momento en que la AGEO es comprada o parte de sus acciones por la empresa italiana Enel Green Power. Perdonen, señores del Faro, pero yo no tengo culpa de esos antecedentes empresariales o antecedentes gubernamentales del dueño del periódico. Pero sean más profesionales. No hagan investigaciones por vendetta o por venganza. El diario de hoy retoma la investigación. Y para curarse en salud, la asume como fuente. La asume como fuente. Y dice, esta es la casa en la que se vincula el presidente Funes, según investigación periodística del Faro. Según denuncia, dice del Faro. Bueno. Y publica las fotos, y las ha seguido publicando. Y publica la foto de otros bienes inmuebles con los que yo no tengo ninguna relación. Vayan al registro de propiedad y ahí aparecen los dueños de esos inmuebles. No tengo ninguna relación ni con los inmuebles ni con los propietarios de esos inmuebles. Ninguna relación. Pero entonces, ¿qué pasa? 2 semanas me dedica el diario de hoy, haciendo reportajes para hablar casi que el gobierno del presidente Funes es responsable de las 2 erupciones que ha tenido el volcán Chaparrastique en San Miguel y va a ser responsable de la 3ª erupción. Gracias a Dios que no hubo erupción durante mi gobierno, porque si no yo hubiese sido responsable de las 3 erupciones. Ahora van a decir que el responsable de esta 3ª es el profesor Sánchez Serén, por estar en el gobierno. Solo eso le faltó decir. Solo eso le faltó decir, incluso solo le faltó decir que yo era el responsable de los amaños en la Federación Nacional de Fútbol y en la Selección Nacional. Bueno, 2 semanas de crítica intensa donde no hay reconocimiento de nada, a pesar de que las encuestas de opinión, las que se han conocido, me colocan a mí con un nivel de aprobación importante, más del 70% de aprobación. Les guste o no les guste, tengo más del 70% de aprobación. Le guste o no le guste la prensa gráfica, en su propia encuesta yo salí con un 71% de aprobación, el presidente mejor evaluado en los últimos 25 años. Y ni modo, pues, se lo tuvieron que tragar y lo publicaron marginalmente. Ah, pero si yo hubiera salido con 40 o 30% de aprobación, hubiera sido el titular del periódico, la madera de la prensa gráfica. Pero no, marginalmente ponen ahí, me comparan con el expresidente Saca. No recuerdo muy bien los números, pero el expresidente Saca cierra con el 61 o 62% y yo estoy cerrando con el 71% según la prensa gráfica. ¿Le gusta o no le gusta la prensa gráfica? A pesar de eso, según estos periódicos, el gobierno ha fracasado, no tiene nada positivo. Entonces uno le pregunta, ¿y cómo se explica estos niveles de aceptación? ¿De dónde viene esta aceptación? ¿Por qué la población aprueba este gobierno? ¿De dónde proviene esa aprobación?
gobierno fracasado no. Un gobierno fracasado no tiene esos niveles de aprobación. Puede ser fracasado para unos, pero para otros ha sido exitoso. Para otros ha sido solidario. Para otros le ha puesto el cascabel al gato. Para otros ha puesto el dedo en la llaga, los puntos sobre las íes, y ha hecho lo que ha tenido que hacer o lo que le han permitido hacer. Ahora, ¿por qué el diario de hoy retoma esta investigación? ¿Por qué no retomó la investigación del diario digital El Faro, donde se menciona que un prominente empresario, presidente del Banco Coatlán, abre o hace un depósito, una transferencia de millones y millones de dólares a una cuenta del Partido Arena en la agencia Uruca de San José, Costa Rica? Y ahí está involucrado un instituto de investigaciones sociales o políticas, el Instituto Rodríguez Port, y ahí están involucrados exdirigentes del Partido Arena, que en ese entonces tenían acceso a las cuentas del Partido Arena. En fin, el diario de hoy no retoma esa investigación. Le pregunto al diario de hoy, ¿por qué no retoma la investigación del diario digital El Faro sobre el cártel de Texas? ¿Por qué no retoma esa investigación? ¿Por qué retoma esta? Justo cuando el presidente Funes va saliendo, para dar la impresión de que el presidente Funes algo robó o algo se llevó bajo el brazo, tanto que tiene dinero como para alquilar esa mansión, que no es mansión, es una casa de clase media, como la mayoría de las casas que existen en Lomas de Altamira, algunas incluso el doble del tamaño de esas casas. Por una sencilla razón, porque decidí enviar una iniciativa a la Asamblea Legislativa que, de ser aprobada, llevaría a que quienes en todos estos años no han pagado impuesto a la renta, ahora lo paguen como lo pagan sus amigos empresarios, dueños de otros medios de comunicación que no son escritos. ¿Qué corona tienen los dueños de los medios escritos para no pagar un impuesto a la renta que sí pagan los dueños de las radios y los dueños de las televisoras? Los primeros que deberían de haberle pedido al gobierno que se hiciera esa reforma son los dueños de las estaciones de televisión y de las estaciones de radio en este país. ASDER, en lugar de preocuparse por la reasignación de frecuencias por el temor de que entre un competidor, porque yo nunca vi a ASDER sacar un comunicado ante los reclamos de ARPAS, de que no tiene acceso al espectro radioeléctrico. ARPAS tiene razón en su editorial cuando habla de la actitud hipócrita de ASDER, que ahora se preocupa por la distribución del espectro radioeléctrico, cuando nunca se interesaron en que entraran competidores como ARPAS o universidades con proyección social. Pues bueno, ASDER, en lugar de estarse preocupando por eso, debería de apoyar esta iniciativa que los pone en igualdad de oportunidades y de compromisos y obligaciones como empresarios que son. Entonces, viene el diario de hoy y me avienta ese reportaje en represalia porque yo meto la iniciativa que llevaría a cobrarle impuestos a los dueños del diario de hoy que nunca han pagado. Y lo mismo la prensa gráfica. Incluso, tengo pruebas de eso. Gabriel Trillos, editor jefe de la prensa gráfica, le comentó a un periodista que me avisara que venía un reportaje sobre los contratos de las empresas de seguridad en represalia por haber faltado a la palabra con José Roberto Dutriz de no meter el impuesto para los periódicos. Se lo dijo. A mí me lo comentó la persona que lo escuchó, se lo dijo. Mira, decirle al presidente que esto no lo puedo parar, que me pidieron que sacara este reportaje porque está muy molesto José Roberto Dutriz, porque el presidente le había dicho que no lo iba a meter ese impuesto y al final, antes de irse, lo metió. Yo le recuerdo a José Roberto Dutriz y le recuerdo también a Fabricio Altamirano que yo adquirí compromiso con ellos de no meterlo en esos momentos en que me lo planteó Hacienda, que fue previo a las elecciones del 2012, porque no había ambiente para meterlo y porque queríamos estudiarlo más. Bueno, al final el equipo de Hacienda lo estudió y llegamos a la conclusión de que había que meterlo. En represalia,
uno me avienta el reportaje donde sale la fotografía de la vivienda que va a habitar mi grupo familiar, hoy que deba de salir de la residencia presidencial, y el otro me avienta el reportaje de los contratos de seguridad donde no hay nada, donde le parece extraño que tenga más del 40%, siendo que la empresa más grande, más calificada y más profesional en materia de seguridad del país. Yo no tengo culpa que esa empresa sea de un empresario que es amigo mío. O sea que el delito que se está persiguiendo es la amistad con el presidente. Eso es lo que se está persiguiendo. Los medios de comunicación deben de dejar de ser hipócritas y decir las verdaderas razones que les mueven para hacer sus coberturas periodísticas. Las verdaderas razones que les llevan para hacer sus coberturas periodísticas. Detrás de la investigación del diario digital El Faro está la molestia de su director, Jorge Simanzabla, de haber aparecido mencionado en la investigación del caso Selenel. Y no recuerdo, pero creo que es uno de los empresarios donde el juez ha decretado orden de embargo de sus bienes. Si eso es así, van a terminar embargando el periódico digital El Faro. Y si no sale más en circulación, es porque lo embargó el juzgado, no porque el presidente Funes los haya bloqueado, los haya obstaculizado. Esto es vendetta, esto es revancha. En lugar de hacer esta investigación, los señores del Faro, si tuvieran cordura y ética, deberían de renunciar. Deberían de renunciar y decir, no podemos trabajar en este periódico porque el dueño que hace funcionar este periódico está metido, por lo menos hasta ahora, según el Ministerio Público, en un contrato lesivo para los intereses del Estado. Eso deberían de hacer. Y los que han hecho el reportaje en la prensa gráfica en el diario de hoy, deberían decir, mejor me voy a trabajar a otro medio, radial o televisivo, que sí pague impuestos, y no a uno que no paga, por lo menos el impuesto sobre la renta. Cuidado que no les quieran quitar en caso que se llegue a aprobar ese pago que van a hacer del salario de los colegas periodistas, o de las prestaciones de los colegas periodistas, porque como bien dicen, al final hay empresarios que pagan sus impuestos y terminan descargándolos, es decir, trasladándoselos a otros. Estas son las razones que llevan. ¿Qué hay detrás de la cruzada Pro Paz y Trabajo cuando promueve un recurso de inconstitucionalidad para que yo no pueda asumir un curul en el Parlamento Centroamericano? Un desquite, porque destapé la corrupción durante la administración del presidente Flores, y porque he sido el primer presidente de la República que, a pesar de que sabía las consecuencias que esto podía tener, me atreví a hacer público un informe del Departamento del Tesoro con las consecuentes complicaciones jurídicas que eso pudiera implicar, o responsabilidades jurídicas que eso pudiera tener, para que un caso como este caminara, y está donde está, gracias a que aquí se hizo la denuncia y la insistencia de que ese caso tenía que avanzar. Y así como ese he mencionado otros. La Fiscalía no ha dicho nada que piensa hacer del aviso que le puso el ministro de Economía hasta ahora, Armando Flores, el 8 de enero, donde le pidió que se investigara el fideicomiso para la generación de empleo y atracción de inversiones, que de acuerdo a una investigación realizada por el propio ministerio ha habido ahí un mal manejo de esos recursos. Pues alguien tiene que ser responsable de ese mal manejo, no las empresas beneficiadas, porque a las empresas hay que agradecerle su confianza en el país y en la generación de empleo, pero sí en los funcionarios que en ese entonces concedieron ese beneficio probablemente a cambio de algo. Y lo mismo el caso Infocentros. Sé que todo tiene su explicación. El artículo de Salvador Samayoa en mi contra que apareció en el diario de hoy se debe a que yo lo he mencionado como miembro, como segundo o tercer vocal, no recuerdo, de la junta directiva de los Infocentros, que no han sabido manejar los recursos puestos a su disposición en un préstamo que le hizo el Estado con Fondo Fantel, 10 millones. Yo no tengo culpa que él haya estado en esa junta directiva,
presidida inicialmente por Chaco de Sola, presidente Fusade, yo no tengo culpa de eso. Y vienen y se la desquitan con el presidente, escribiendo en contra del presidente. Hay una cultura de la vendetta y del revanchismo. Hay una cultura de la hipocresía, que no se dicen qué es lo que mueve a hacer una u otra acción. Entonces, están diciendo de que yo ando buscando el Parlamento Centroamericano porque quiero inmunidad y protección, cuando aún en el caso que yo llegara a asumir como diputado del Parlamento Centroamericano, la protección no es absoluta. Hay un procedimiento para despojar del fuero, de la inmunidad, a un diputado del Parlamento Centroamericano, como existe en estos momentos un procedimiento para despojar de su fuero a un diputado de la Asamblea Legislativa Nacional, que es el que está siguiendo la Asamblea, la comisión de antejuicio que se creó, luego de la denuncia que yo puse contra Roberto Dawison y Ana Vilma de Escobar. Pero miren, si esto no es resultado, todo este clima previo al cierre de campaña, a una reacción, a una vendetta, a una persecución. Miren si no es así. Hoy aparece Netillo Mason diciendo que el lunes me va a llegar a poner una demanda por calumnia y difamación porque yo lo acusé de ciberterrorismo y de estar dirigiendo estructuras dentro del Partido Arena que se dedican a invadir las redes sociales y a meter terror a través de las redes sociales. Señor Mason, no lo dije yo, lo dijo su primo Alejandro Mason. Y yo lo que hice fue retomar declaraciones de su primo Alejandro Mason. Fue su primo Alejandro Mason que en su cuenta Twitter, al que tuvo acceso a la página .com.sb, aseguró que usted, Ernesto Mason, es el que dirige algunos blogspot conocidos como Chico D'Ancona y Chico Dice, que fueron creados para desprestigiar la figura del presidente de la República y sus allegados o sus personas cercanas, y para meter terror, para sembrar terror en la población ante la posibilidad de que ganara la izquierda. No lo dije yo cité lo que dijo su primo Alejandro Mason. Fue su primo Alejandro Mason quien a través de su cuenta Twitter también dijo que el señor Ernesto Mason trabajaba con un sujeto apodado el Gallo López y que tenían operando una oficina en el edificio de la Centroamericana de donde se hacía ciberterrorismo. Entonces, ¿por qué me va a acusar a mí del delito de difamación y calumnia por haber dicho, dice usted, que es un ciberterrorista, cuando yo lo único que he hecho es trasladar lo que otros dicen sobre lo que usted hace dentro del partido? Acuérdese, señor Mason, la grabación donde hay una conversación entre Alejandro Mason, su primo, y Edwin Zamora, donde el mismo Edwin Zamora dice que usted es nefasto para Arena. Y donde en esa conversación, de ahí se desprende que usted, señor Mason, es nefasto para Arena porque es el que se dedica al terrorismo cibernético. Lo dicen ellos, no lo digo yo. En todo caso, vaya a acusarlos a ellos, no me acuse a mí. Ahora, ¿por qué me está acusando a mí? Porque yo lo tengo procesado por las cosas que dijo y por todo lo que se inventó sin ningún sustento en el conocido accidente que ocurrió pocas horas antes del problema que yo tuve en la pelvis, el accidente que ocurrió a inmediaciones de la residencia presidencial en el redondel Maferrer, por un auto de lujo conducido por su propietario, el señor Eduardo Crit Ávila. La persecución está clara, la vendetta está clara. Arena no quiere que vaya al Parlamento Centroamericano para llenarme de acusaciones desde el primer día en que deje de ser presidente de la República, y ya lo dijeron. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque le puse la cascabel al gato, porque puse al descubierto toda la estructura creada durante todos estos años de gobierno de Arena, que les ha permitido desviar recursos públicos para otros propósitos diferentes para los que fueron asignados esos recursos, y de los cuales se han favorecido algunos exfuncionarios o actuales dirigentes del Partido Arena. Eso no me lo perdonan. Bien me lo mandó a decir Dagoberto Gutiérrez en una entrevista de Canal 21 el pasado viernes, que dijo: Mauricio, como sos el único presidente que no se ha arrodillado ante el poder oligárquico,
y denunciaste a Paco Flores y a otros, entonces hoy te van a perseguir. Ya lo están haciendo, le digo. Ya lo están comenzando a hacer, Dios. Te van a perseguir. Yo sabía que me iban a perseguir. Yo sabía que me iban a perseguir. Si es que esto comienza, señores de Arena. La información que tenemos de lo que se ha hecho durante sus gobiernos es mucho más de la que se ha podido publicar. Que no lo he hecho justamente en respeto a mi cargo como presidente de la República, pero que lo podría hacer con entera libertad ahora que ya no sea más presidente de la República. Entonces, lejos de esperar a un expresidente que se va a quedar con la boca callada por temor a que le pongan una denuncia, esperen a un expresidente que ya como ciudadano, no presidente, tendrá más libertad de seguir poniendo la cascabel al gato, de seguir haciendo denuncia pública, de seguir poniendo los puntos sobre las IES, porque entonces ya no va a existir la consideración que durante mucho tiempo ha estado haciendo el propio Partido Arena, de que un presidente no debe dedicarse a denunciar, porque la denuncia lleva a la confrontación y el presidente lo que tiene que buscar es la unidad nacional. Pues está bien. A partir de ahora, el profesor Salvador Sánchez Serén, como presidente constitucional de la República, una vez asuma el cargo, se ha investido del cargo en la ceremonia del día de mañana, él como presidente de la República se dedicará a buscar la unidad nacional y los acuerdos nacionales. Y el expresidente Funes seguirá destapando la corrupción. Yo no tengo ningún problema en las denuncias que quieran poner, porque no tengo nada que ocultar. Y ustedes no tienen nada de qué acusarme. Más que ese invento de Ernesto Mason de decir que me va a ir a denunciar por calumnia, por difamación, porque yo en un programa de radio dije que era ciberterrorista y dije que tenía estructuras de hacker y de trollers que se dedican justamente a meter temor a través de las redes sociales. No lo dije yo, lo dijo su primo, señor Mason, Alejandro Mason, y lo dicen incluso miembros de su partido político, algunos que financian este tipo de actividades, probablemente arrepentidos del tipo de campaña que hubo en la pasada elección presidencial. Pues bien, en este contexto es que se cierra este periodo presidencial. Han convocado unos muchachos, unos jóvenes, unos más jóvenes que otros, porque hay otros que no son tan jóvenes, y ya tienen dificultades para hacer muchas cosas, han convocado a una actividad, a un desfile bufo al que tienen todo el derecho. Porque dicen que van a celebrar el cierre de este mandato, que ha sido un mandato prepotente, arrogante, que llevó al país al desfiladero, en fin, que hundió al país. Tienen todo el derecho de hacer lo que quieran. Nadie los va a perseguir. Ni yo, en mis últimas horas como presidente de la República, puesto que están haciendo este acto, siendo yo aún presidente de la República, ni tampoco el presidente Sánchez Serén. Ahora, lo que este desfile bufo, lo que este acto de protesta o camisetas que andan repartiendo, lo que las acusaciones que me puedan hacer después de que yo deje la presidencia, las críticas que pueda haber hecho el Partido Arena, los reportajes que pueda sacar o seguir sacando el diario digital El Faro o la prensa gráfica del diario de hoy, no van a impedir es que el FMLN siga en el gobierno. Eso no lo van a impedir. Le guste o no le guste, Arena no ganó la elección presidencial. Y por lo tanto las posibilidades de recuperar el país, léase, recuperar la maquinaria del gobierno para seguir mamando del gobierno, eso no lo van a poder seguir haciendo más, por lo menos por 5 años más. Lo hicieron durante 20 años. No lo hicieron conmigo, porque yo se los impedí, no lo van a hacer con Sánchez Serén, porque él también se los va a impedir. Por tanto, esa alegría es momentánea, presidente. Ellos no han entendido que este es un gobierno de continuidad, no de ruptura. Estos señores de la derecha no han entendido, y los que van a estar celebrando hoy, ¿celebrando qué? ¿Celebrando qué? Los que van a estar celebrando hoy no han entendido que este gobierno que viene es un gobierno de continuidad, no de ruptura.
El próximo gobierno va a profundizar un modelo que se comenzó a construir bajo mi gobierno. El próximo gobierno Sánchez Serén, que inicia a partir de mañana y que va a estar 5 años en el poder, va a continuar trabajando por sepultar el sistema oligárquico de poder en el país. El próximo gobierno va a continuar con una práctica que yo inicié y que acabó con el uso patrimonialista del Estado para ponerlo al servicio de poderosos grupos económicos. Así como yo no me arrodillé ante estos poderosos grupos económicos, tampoco Sánchez Serén lo va a hacer. Y eso es lo que nosotros, ciudadanos y ciudadanas, que estamos del otro lado, de los que se van a manifestar hoy en un desfile bufo, vamos a celebrar. Nosotros también tenemos razones para sentirnos satisfechos, sentirnos alegres, sentirnos orgullosos. Mañana, con la toma de posesión, donde yo me quite la banda presidencial y se la entregue a Salvador Sánchez Serén, se va a consolidar un sistema democrático de ejercicio del poder. Se va a consolidar una lucha que hemos emprendido durante 5 años por acabar con los privilegios para los pequeños grupos de poder en este país, poderosos grupos de poder capaz de mover voluntades para que se hagan reportajes, para que se hagan desfiles bufos, para que se hagan camisetas, para que se pongan acusaciones. Váyanse olvidando ya de que el Estado es una fuente de negocio para unos cuantos. Entonces, razones para celebrar no tienen, todo lo contrario. Vean mañana, les invito a los amigos y amigas que me escuchan y que me están viendo a través de televisión, la imagen que va a quedar consignada mañana en la historia es tan similar como la que quedó consignada 5 años atrás, donde el último presidente de Arena se despoja de su banda presidencial y me la entrega a mí, primer presidente de la izquierda democrática en el país. Pues entonces, ¿qué voy a hacer yo? El presidente de esta fase de transformación del país se va a despojar de su banda presidencial y se la va a entregar a Sánchez Serén para que continúe con los cambios y con las transformaciones que nosotros hemos iniciado. Yo estaría profundamente deprimido, al borde del colapso, si me hubiera tenido que quitar la banda presidencial para entregársela a Norman Quijano. Yo estaría realmente muy deprimido si Norman Quijano hubiera ganado la elección, si el pueblo se hubiera equivocado y le hubiera dado la victoria a Norman Quijano, no por Norman Quijano, porque no tengo nada en contra del doctor Quijano, lo aprecio, lo respeto mucho, y le deseo suerte si es que es candidato para la reelección en la alcaldía de San Salvador, porque ya se ha comenzado a decir que no va a ser, aunque él dijo que va a ser. Ahí viene otra batalla interna. Pero bueno, no lo digo por Norman Quijano, lo digo por el sistema que él representa y de cuál era la cabeza visible. Si contra eso nos enfrentamos durante 5 años y contra eso nos enfrentamos en las elecciones tanto del 2 de febrero como del 9 de marzo, contra eso, contra ese sistema oligárquico que hizo todos los esfuerzos por recuperar el poder, que hizo hasta lo imposible por recuperar el poder y que no lo logró. Estuvo a escasos 5,000 votos de recuperar el poder, pero no lo logró. Entonces, señores, en lugar de celebrar que yo me voy de la presidencia porque tengo que irme, aquí no es cuestión de gustos o no gustos, sencillamente tengo que irme porque así lo establece la Constitución, yo soy respetuoso de la Constitución y soy un hombre con credenciales democráticas que nunca se le pasó por la cabeza continuar en el poder, porque la Constitución no lo permite. Entonces, en lugar de celebrar eso, deberían mejor de asumir la tremenda goma que van a tener el día de mañana cuando vean que el que le está recibiendo la banda presidencial de manos del presidente Funes es Salvador Sánchez Serén, porque eso sí les va a dar goma y van a ver qué hacen para quitarse la goma de 5 años más, de 5 años más. Hemos estado 5 años, pues hoy vamos por 5 años más.
y Dios mediante se hagan bien las cosas y vamos a ir después por otros 5 años más. ¿Y por qué es importante estos 5 años de Salvador Sánchez Serén? Porque él va a consolidar un hecho sin precedentes en la historia reciente de nuestro país, y es que llega al poder un gobierno con una agenda claramente social. Un gobierno con una fuerte apuesta por los más pobres y desfavorecidos, por los excluidos. Nunca antes en la historia de nuestro país se habían creado programas sociales dirigidos a atender las necesidades más imperantes, a combatir la pobreza, a reconocer los derechos de todos y de todas. Coquito Dabú sale diciendo que los programas sociales de este gobierno, o sea, de mi gobierno, es pura demagogia y populismo. No hable de lo que no conoce, señor Dabú. No hable de lo que no conoce. Los programas sociales es la herramienta que encontramos nosotros para superar las tremendas vulnerabilidades y desigualdades que encontramos y que heredó el Partido Arena mientras estuvo en el poder. Los programas sociales han permitido reducir la pobreza en 11 puntos porcentuales y ha permitido reducir la desigualdad entre la población más pobre y la población más rica en casi 6 puntos porcentuales. ¿Saben qué significa esa reducción en la pobreza, amigos oyentes? Que 128,000 hogares han visto mejorada en alguna medida su calidad de vida. ¿Saben cuánto disminuyó la pobreza en los 2 gobiernos que nos precedieron entre 1999 y 2008? Apenas en 1.3%. Ayer el señor Portillo Cuadra en una entrevista a la Telecorporación daba lástima realmente por el manejo que hacía de los datos. Dicen que regresó a la cátedra. Dicen que está nuevamente como profesor de la tecnológica. No sé de qué materias. Ojo, porque habla muy mal de su calidad como docente, el uso inescrupuloso y mentiroso que hizo de algunos datos. Ayer citó hasta la CEPAL para decir que según la CEPAL la pobreza en el país había aumentado. No, señor, quizás tenía el libro puesto de cabeza y estaba leyendo al revés. Es todo lo contrario. Según la CEPAL, la pobreza se redujo en 11 puntos porcentuales durante mi gobierno y en 6 puntos porcentuales, aproximadamente 5 y algo, se redujo la desigualdad social. ¿Qué significa? Que por los programas sociales que Coquito Dabú llama de populistas, que otros hablan de dádivas, porque así lo calificó un día Salvador Samayoa, el mismo que no ha explicado su pasadita por los infocentros, donde no se ha explicado qué se han hecho esos 10 millones de dólares que con fondos del Estado se pusieron a disposición de los infocentros. Pues bueno, esos mismos que hablan y que dicen que los programas sociales son dádivas, son limosna, pues esos programas sociales han permitido que la desigualdad se reduzca en 5 puntos porcentuales, casi 6. ¿Y qué significa esto, reducción de la desigualdad? Significa que cuando yo recibo el país, El Salvador era el país con la más injusta distribución de la riqueza en todo el continente. En otras palabras, El Salvador era el país donde los ricos que lo tienen todo, casi todo, son unos pocos, y los pobres que no tienen nada o casi nada, son muchos y cada vez más. Y la distancia que separa a estos muy ricos de estos extremadamente pobres se iba haciendo cada vez mayor, mayor y mayor. Nosotros hemos reducido esa distancia en casi 6 puntos porcentuales como producto de los programas sociales. Y como producto de los programas sociales que Salvador va a continuar, se va a seguir reduciendo esa desigualdad social. Se va a seguir reduciendo esa desigualdad social. Pues bien, detrás de este logro que significa dejar al país una pobreza de 28.9%, cuando recibimos el país con 40%, decía ayer Portillo Cuadra que yo dejo al país con casi un 42% de pobres.
Que me muestre la cifra estadística que dice eso. Que haga honor a su condición de docente y que muestre la estadística. Nosotros mostramos datos. Detrás de estos logros hay una serie de programas y políticas que han contribuido a hacer de El Salvador un país mejor para las grandes mayorías. En mi gestión revitalizamos la agricultura. Dice Arena, hoy la agricultura está peor que antes porque la roya acabó con el café. No negamos, pero este no es un problema solo de El Salvador. Y este es un problema que golpeó más a El Salvador no por la intervención tardía de las autoridades, como dicen ellos, sencillamente porque nuestros cafetales tienen menos resistencia, porque tienen más años. El parque cafetero tiene que ser reemplazado, porque nuestro parque es muy viejo, y producto de esa vejez es que la roya nos golpeó más. Más vulnerable. Entonces nuestro parque cafetero es más vulnerable. Pero bueno, eso es con respecto al café. Y no lo provoca una acción del gobierno. Por eso, pero eso es con respecto al café. ¿Y qué dicen, señores de Arena, de las altas cosechas de granos básicos de los últimos 2 años, que han permitido tener un mercado abastecido y precios accesibles para todos? Tenemos 2 cosechas récord de granos básicos en forma consecutiva, producto del apoyo directo y honesto a los pequeños agricultores, con programas como los paquetes agrícolas, la ayuda técnica, la asesoría para los medianos agricultores, el acceso al crédito. Nosotros bajamos el crédito, los intereses que cobraba el Banco Fomento Agropecuario, los bajamos considerablemente. Este gobierno será recordado sin duda por los programas sociales, pero también será recordado como el gobierno que comenzó la revitalización de la agricultura y la ganadería del país. Es cierto, cerramos con problemas con el café, pero cerramos con una cosecha récord de granos básicos. Cerramos con agricultores, más de 40,000 agricultores pequeños que recibieron su título de propiedad y por lo tanto tienen la certeza jurídica que son dueños de la tierra que trabajan. Cerramos con el crédito más bajo, con los intereses más bajos en el país, en la historia del país. Cerramos con una compra de leche fluida, leche fresca, que hace el gobierno para sostener el programa Vaso de Leche, que se la hacemos a los ganaderos del país. No a 1 o 2 empresas importadoras de leche en polvo, a los ganaderos del país. O sea, cerramos un gobierno que le ha dado trabajo a los ganaderos. Primero 2.400 ganaderos y ahora más de 3.000 ganaderos. En la medida en que ampliamos el programa Vaso de Leche a más de 1 millón de estudiantes en todo el país. Entonces, ¿cómo hablar de que en este país Funes acabó con la agricultura? No, los grandes destructores agrarios eran de ustedes, señores de Arena. Y ustedes llevan eso y lo llevarán hasta la tumba. Ustedes destruyeron el agro salvadoreño. Yo, por el contrario, inicié la revitalización del mismo y estoy seguro que con el profesor Salvador Sánchez Serén, el agro y la ganadería se van a disparar aún más. Pues bueno, además, el gobierno será recordado como el gobierno que llevó a cabo programas sociales, ya no como programas de gobierno, sino que como programas de Estado, porque quedaron consignados en una ley. La entrega de paquetes escolares a todos los niños de parvularia y básica del sistema público, cuando antes un gobierno había entregado paquetes escolares. Qué desfachatez la de aquellos que dicen que la entrega, ¿y para qué entregar paquetes escolares si los niños tienen una mala educación? Es que eso solo lo puede decir el que tiene dinero para mandar a sus hijos que vayan calzados y no con los pantaloncitos rotos, o con el vestidito del uniforme de la niña sin haber hecho el ruedo. Descalzos. O descalzos, y sin haber comido, y sin haber probado un vaso de leche. Eso lo dice quien no sabe lo que es vivir en la pobreza. Los paquetes escolares le han devuelto dignidad al niño. Es el vestido del niño. Los uniformes que entrega este gobierno es el vestido del niño.
El niño pobre se viste con los uniformes que le da este gobierno y eso lo saben muy bien los padres de familia de más de 1.300.000 niños en todo el país. Bueno, la ampliación de la alimentación escolar, el programa Vaso de Leche, gracias al cual, como he dicho, poco más de 1 millón de alumnos reciben leche fluida 2 veces por semana. Programas que benefician a nuestros escolares que van a clases con sus zapatos y uniformes nuevos cada año, pero que también benefician a 3.900 micros y pequeñas empresas que confeccionan uniformes y producen zapatos. Programas como la Pensión Básica Universal que reciben ya más de 32.000 adultos mayores de 86 municipios. El programa de atención temporal al ingreso, conocido como PATI, gracias al cual miles y miles de jóvenes y madres solteras han aprendido un oficio e ingresado al mercado laboral. Programas en suma que satisfacen demandas que dinamizan la economía local, que crean empleo y sin duda representan un derecho conquistado para sectores que estuvieron olvidados durante los gobiernos de derecha. Así hay que decirlo, durante los gobiernos de derecha, particularmente gobiernos del Partido Arena. Programas como Ciudad Mujer, a través del cual dejaremos 5 sedes en funcionamiento y cuyo éxito, les guste o no les guste, ha merecido el reconocimiento de organismos internacionales. Es el programa más apreciado por los organismos internacionales. Ejemplo. Por el BID, por Naciones Unidas, que ha sido tomado de ejemplo, incluso lo están replicando en otros países. ONU Mujeres. Y ONU Mujer se va a encargar de replicar ese programa en otros países, incluso el BID también. Programas que van a continuar, porque Wanda va a formar parte del nuevo gabinete como secretaria de Inclusión Social. Y bajo su responsabilidad va a estar el programa Ciudad Mujer. Y entonces, bajo el gobierno del presidente Sánchez Serén, sencillamente se van a construir los otros Ciudad Mujer que faltan para tener un Ciudad Mujer en cada departamento, como siempre fue mi sueño. Esta inversión social sin precedentes, amigos y amigas, ha transformado el país y ha sembrado esperanza en miles y miles de familias que hoy ven reconocidos sus derechos, que hoy ven nuevas oportunidades. Amigos y amigas, este gobierno también será reconocido y recordado por la apuesta por la salud y el inicio de una reforma que continuará la nueva administración. Ustedes recordarán que con ocasión del Día de la Madre inauguramos el nuevo hospital de maternidad, hoy conocido como Hospital Nacional de la Mujer, una de las principales promesas de mi campaña. A nuestros detractores se les olvida que encontramos $1 millón para construir un hospital que va a costar cerca de $50 millones, una vez esté totalmente equipado. Y allá andan los periódicos nuevamente diciendo que se ha atrasado la puesta en funcionamiento del hospital porque aún no ha sido trasladado todo el equipo. O sea, lo más importante en este país no es que por fin inauguramos el Hospital Nacional de la Mujer, que nos va a costar más de $50 millones, que es un hospital que tiene servicios de calidad de primera, que ha sido considerado como referente en toda la región centroamericana. No hay otro hospital para la mujer, hospital público para la mujer, con la calidad que tiene el Hospital Nacional de la Mujer aquí de El Salvador. Es un hospital escuela, donde los médicos y médicas, los doctores y las doctoras van a poder realizar sus prácticas. Ahora resulta que eso no es importante, sino que ha habido un atraso por problemas logísticos en el traslado del equipo. Las madres y los niños de nuestro país van a contar con un moderno centro hospitalario, que se suma a 4 hospitales nacionales que hemos inaugurado bajo mi gobierno: el de San Miguel, el de San Vicente, el de Usulután y el de Zacatecoluca, que encontramos a medio construir y que nosotros terminamos de construir, finalizamos en mi gestión y los hemos equipado totalmente. Rehabilitamos y construimos 203 unidades de salud en estos 5 años. En total, en esta administración se realizó una inversión récord en infraestructura y equipo hospitalario de $306 millones. Ahí están también los equipos comunitarios de salud, los 520 equipos comunitarios de salud, ECOS, que permiten que la población rural por primera vez comience a tener atención como se merece.
oportuna, de calidad. Esos señores que hoy van a estar celebrando mi salida ahí en la Plaza Maferrer, no tienen ni idea de lo que significa no tener acceso a un servicio de salud, que hoy los pobres de las zonas rurales, de los cantones, de los caseríos más recónditos del país, tienen acceso por el funcionamiento de estos 520 equipos comunitarios de salud. Hoy, casi 2 millones de personas de 164 municipios del país, entre los que están los más pobres, están censadas gracias al trabajo que realizan estos equipos comunitarios de salud. Y como consecuencia de este y otros esfuerzos, se ha reducido en 18 puntos la mortandad materna y en 1 punto la mortalidad infantil. Entonces, que protesten, que celebren, que hagan desfile bufo, los que no tienen conciencia social, los que no tienen un mínimo de solidaridad, los que consideran que los programas sociales o la inversión en los pobres es un derroche de recursos, que lo hagan, porque a mí realmente me interesa más el 70% de la población que tiene la esperanza de que con la salida mía y la llegada de Salvador Sánchez Serén, estos programas continúen y se sigan viendo beneficiados de estos programas. Se sigan viendo beneficiados de la continuación y de la profundización de estos programas. Y solo para cerrar, una última consideración en el sector educativo. Como parte del programa social Vamos a la Escuela, implementamos escuela inclusiva de tiempo pleno como una nueva forma de enseñar acorde a la realidad del estudiante. Bueno, por supuesto aquí va el impacto del programa Paquetes Escolares, el más apreciado por toda la población. Lea las encuestas, el programa más apreciado por la población es el programa que más critica la derecha oligárquica de este país, representada por la cúpula de Arena y por los diputados y diputadas de Arena. Con estos uniformes, además de vestir al niño o a la niña pobre, hemos reducido la deserción escolar y hemos generado empleo. En la confección de uniformes y zapatos trabajan más de 3.900 microempresarios que emplean a 47.000 trabajadores. El otro día estaba viendo una entrevista, creo que era de Canal 12, donde aparece Velado, diciendo, mira, y en lo que estaba aquí en la entrevista recibí un Twitter que aquí dice, lo voy a leer, que yo soy proveedor del Ministerio de Educación y no me han pagado. Y eso que estaba demostrando. Nunca hemos dicho que no hemos tenido problemas en el pago de proveedores, pero son los menos, Bueno, una llamada recibió nada más, y ellos dicen que no le hemos pagado al 80% de los proveedores, y una tan sola llamada, o un tan solo Twitter, o un tan solo mensaje de texto recibió. Claro, porque tenemos 3.900 microempresas que emplean a 47.000 trabajadores que se ven favorecidos con este programa de entrega de paquetes escolares. Me llena de satisfacción, lo quiero decir, cerrar mi administración con el combate frontal al analfabetismo, el cual hemos reducido en más de 5 puntos porcentuales y ya tenemos más de 20 municipios declarados municipios libres de analfabetismo. Y podemos seguir hablando acá del acceso a los servicios de agua potable. Podemos seguir hablando también de otros beneficios como los subsidios al gas y a la energía eléctrica. Arena quiere que quitemos el subsidio al gas. Para que el Estado se ahorre, quiere que quitemos el subsidio al gas. Arena es insensible con la realidad de 1.300.000 familias que representan el 82 o el 83% de los hogares salvadoreños que reciben un subsidio que les permite pagar $4 con 30 y pico centavos el tambo de gas de 25 libras, cuando antes pagaban 5 o más. Pero ellos quieren que quitemos el subsidio como una forma de ahorro, de austeridad, que quitemos el subsidio, para que entonces este 1.300.000 hogares salvadoreños que se ven beneficiados con el subsidio ya no lo tengan. En buenas cuentas, amigos y amigos, estos 5 años no han sido fáciles para el gobierno.
Recuerden que recibimos un país en medio de una crisis internacional, con una economía maltrecha, tuvimos que hacer frente a graves desastres naturales, al impacto de la crisis que provocó el alza de los precios del alimento y el aumento en los precios del petróleo y ahora la caída de los precios del café. 5 años después tenemos un país que crece, menos de lo que esperábamos, menos que el resto de países de Centroamérica, pero que crece. Recibimos un país que no crecía, ahora tenemos un país que crece y que tenemos que seguir haciendo esfuerzos porque crecen. Y cierro con un análisis que me parece importante. Los empresarios, representados por las cámaras empresariales, dicen que nuestro país es el país de la región donde menos inversión privada hay. Y este es el gobierno donde menos inversión privada hemos tenido. Es una constante histórica. En los últimos 25 años el nivel de inversión privada ha sido muy bajo, no es de ahora. No es del gobierno Funes que hay una baja inversión privada. Ahora, ¿qué hay detrás de no apostarle al país? ¿Qué hay detrás? En el fondo, quieren ver fracasar un modelo que les ha quitado los privilegios. ¿Cómo es que no va a haber inversión en este país? O al menos igual a la que hay en Honduras o en Guatemala, cuando los tres tenemos los mismos problemas de delincuencia. Incluso en Honduras tienen un problema de delincuencia mucho más serio que el que tenemos acá, porque ya la tasa de homicidios es mucho más alta que la de acá. Y las estructuras del crimen organizado, tanto en Honduras como en Guatemala, están mucho más desarrolladas que acá. Y este es el gobierno que ha promovido la aprobación de una buena cantidad de leyes o reformas a leyes ya existentes para mejorar el clima de negocios. Este gobierno ha recibido Fomilenio 1 y está por recibir Fomilenio 2 una vez superados los obstáculos que en la Asamblea Legislativa existen para la firma del contrato de Fomilenio 2. Entonces, no hay excusa para no invertir en El Salvador, salvo que no se haya querido apostar a un modelo de gestión pública que les ha quitado los privilegios a unos pocos, con la esperanza de que al no invertir en El Salvador y hacer que fracase este modelo, la población iba a favorecer a ese modelo de gestión pública que mantuvo sus privilegios por muchos años y que querían recuperar. Entonces, amigos y amigas, para cerrar ya este programa, para invitarlos a que sigamos viéndonos en otros escenarios, porque yo voy a seguir tratando de aportar al país desde otros escenarios, desde otras tribunas, desde otra trinchera. No me queda más que decirles, cierro mi mandato satisfecho de que bajo mi gobierno se comenzó a transformar El Salvador. Bajo mi gobierno comenzamos a reconocer a los más pobres como sujetos de derecho. Bajo mi gobierno se redujo la pobreza a 11 puntos porcentuales y se redujo la desigualdad social. Bajo mi gobierno se aprobó una ley que eleva la condición de política de Estado, lo que no puede ser una política coyuntural que dependa de la voluntad del gobernante de turno. Pero la transformación quizás mucho más importante, bajo mi gobierno enterramos una forma de ejercer el poder público, porque hasta ahora el poder del Estado sería puesto al servicio de los poderosos, que no necesitan el Estado para existir. Es bajo mi gobierno donde se puede hacer realidad o ha comenzado a hacer realidad la visión profética de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, cuando él decía que había que trabajar por los que no tienen voz, por los más pobres de los pobres. Hace falta mucho por hacer. Esa va a ser tarea que estoy seguro que asumirá, porque tiene un compromiso con los pobres, el gobierno del profesor Salvador Sánchez Serén. Pero es este gobierno, y por eso es que cierro con satisfacción este último día de trabajo, porque es este gobierno el primero que no se arrodilla
ante los que estaban acostumbrados a mandar en este país, a poner a los presidentes y a poner a los funcionarios, sobre todo el gabinete económico, o a quitarlos, que les decían lo que había que hacer. Es este gobierno el que ha comenzado a enterrar el sistema oligárquico en el país. Es este gobierno el que le puso la cascabel al gato. Entonces, cierro con satisfacción, confiado, porque estoy confiado, que el próximo gobierno hará mejor las cosas de lo que hemos hecho nosotros. Porque además encontrará un mejor escenario y encontrará una dinámica, una inercia que ya camina por sí sola, un proceso que no se puede dar marcha atrás. Los avances sociales en nuestro país no tienen marcha atrás, y mucho menos con el gobierno que mañana inicia un nuevo ciclo de transformaciones y un nuevo ciclo de desafíos. Presidente, muchas gracias también a nombre del equipo de producción de Conversando con el Presidente, estos 95 programas, estos 2 años casi de estar con usted en este semana a semana, sábado a sábado, llevando el mensaje suyo a la población salvadoreña, sirviendo también de facilitador de ese mensaje y por supuesto de canal para que la población salvadoreña se comunique con usted, le haga las preguntas, le haya expresado estas inquietudes, estas denuncias, y que usted ha resuelto, ha dado respuesta en este programa, y también el equipo de la presidencia que canalizó esas más de 200,000 llamadas, presidente, que llegaron en estos 95 programas y que a todas se les ha dado respuesta, y que las 2,835 que han ingresado este día a este programa, la mayoría, presidente, son para agradecerle a usted, para expresar su beneplácito con estos logros, con ese enfoque. Usted recuerda antes de iniciar su conversación que decía uno de los oyentes: gracias, presidente, porque vio en estos 5 años, decidió volver la mirada a ese sector excluido, a ese sector de más pobreza en nuestro país. Presidente, muchas gracias. Muy emotivo acá, pueden escuchar el aplauso. Las últimas palabras, presidente. Bueno, por supuesto que agradezco a la producción que ha hecho posible el desarrollo de estos 95 programas ya, a la decisión política que se tomó desde la Secretaría de Comunicaciones por empujar este esfuerzo mediático, y al equipo de trabajo conducido por la Presidencia de la República, que ha hecho posible estas transformaciones, porque la verdad que las transformaciones no son obra mía, las transformaciones son obra y el resultado de todo un equipo de trabajo que con mucho empeño las impulsó, buscó el financiamiento, buscó los recursos necesarios y los administró en la forma que había que administrarlos, de tal manera que con eficiencia y probidad dieran los resultados que estamos enfrentando. Así que mi agradecimiento también a la población salvadoreña, a los amigos y amigas que nos han escuchado durante estos 95 programas, a los que nos comenzaron a ver una vez fue posible la transmisión del mismo a través de Canal 10 de televisión, especialmente la transmisión en vivo. Mi agradecimiento y mi exhortación a que pongan todo su empeño para defender las conquistas que se han logrado durante este quinquenio, porque solo el pueblo defiende lo que al pueblo le ha costado obtener. Solo la intervención del pueblo es la única que puede garantizar que las conquistas no den marcha atrás. Entonces, muchas gracias a los amigos y amigas que nos han visto y que nos han escuchado a lo largo de todos estos programas. Los radios y canales también. A las radios, qué bueno que me lo recordás, a las radios que se han sumado a este esfuerzo también, y a los canales de televisión que han permitido la retransmisión de esta señal generada por Canal 10 de televisión, en el caso de la televisión, por Radio Nacional, en el caso de la radio, y a ti por haber tenido la paciencia necesaria como para dejarme hablar, dejarme expresar
ante las preguntas que me han formulado o ante los temas que hemos tenido que poner en el debate público por todo este tiempo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, amigos y amigas, a ustedes por escucharnos durante 95 programas y también por estar siempre pendientes de las preguntas del presidente de la República y también el planteamiento que ha tenido la presidencia de la República en los temas de coyuntura y los temas de realidad nacional. De nuestra parte, agradecemos a nombre del equipo de Radio Nacional, a nombre del equipo de Canal 10 y de todo el personal que ha hecho posible Conversando con el Presidente, agradecemos a usted por su fiel y fina sintonía. Pasen feliz fin de semana. Esto fue Conversando con el Presidente.